No soy el autor, todos los derechos reservados a sus respectivos creadores, favor de apoyar al autor para que siga publicando, gracias. Link de la historia, y del autor en la descripción del video. Fate. Restos olvidados. Capítulo 25. Hola capítulo. Sorprendentemente he estado tratando de subir este capítulo durante 2 días. Ahora, déjenme ser sincero con todos ustedes por un momento. Los que me enviasteis buenos deseos y ánimos, sabéis quiénes sois. Muchas gracias, hubo momentos en que eso me alegró el día, me dio el impulso que necesitaba para pasar otro día de trabajo. Eso fue muy bienvenido y bastante humillante, por favor complazca mi egoísmo y hágalo de nuevo. Aquellos de ustedes que siguen diciendo que la historia está muerta solo porque la vida ha hecho que sea demasiado agotador para mí dedicar un espacio de cabeza a la historia. Shut up. Aquellos de ustedes que exigieron que diera más de mi tiempo libre para su beneficio, nuevamente, ¿saben quiénes son? Cierra la boca. Tú no eres mi jefe, si quieres ser mi jefe para poder ordenarme que escriba fanficción, entonces quiero un salario mejor que el que gano ahora, con beneficios y un plan dental decente. Escribo esto para diversión y si estoy demasiado cansado para escribir, entonces estoy demasiado cansado para escribir. Quejarse de mí porque no obtienes tu entretenimiento completamente gratis con regularidad no va a arreglar nada ni te dará un capítulo antes. Con ese desagradable fuera del camino. Felicitaciones a Kel por hacer beta. El capítulo fue un poco tonto de escribir, déjame decirte. Si te gustó, déjame una reseña y déjame saber por qué, si no te gustó, déjame una y también déjame saber por qué. Cosas usuales. Nota del autor muy breve en la parte inferior. Lo pondría aquí, pero spoilers del capítulo en sí. Fragmento de estrategia una cosa u otra. Demasiado cansado. Igual Mercury Black suspiró con cansancio mientras subía la escalera que lo llevaría al pozo de mantenimiento. Eso a su vez le permitiría gatear hasta el corredor de acceso y luego a las vigas, lo que le permitiría finalmente ponerse en posición. ¿Sabes?, dijo con un gruñido cuando su prótesis de metal se resbaló en un peldaño grasiento, honestamente, estoy empezando a sentirme menospreciado. Trabajo muy duro, hago todo el trabajo a escondidas, aunque no soy el más adecuado para eso. Y hago todo esto sin quejarme. ¿Y qué obtengo a cambio de mi servicio constante? Nada. Pero Mercurio. No estuvo de acuerdo una voz que sonaba sospechosamente parecida a la suya pero toscamente más aguda. ¿Cómo podría ser eso? Eres tan fuerte, elegante y guapo. Y las damas son como un caballero dedicado. No intentes adular. Él rechazó, deteniéndose en su ascenso para presionar melodramáticamente su frente contra su brazo en señal de angustia. Aunque aprecio que trates de hacerme sentir mejor, sé dónde estoy parado. ¿Sí? En la cima. Como mi mayor campeón. Quien es tan fuerte, elegante y guapo. Sin mencionar que es leal y el mejor bailarín de breakdance en Remnant. Mercury gruñó ante la adulación. Nunca lo admitiría, pero era bastante débil para alabar. Crecer con un padre cuya idea de una revisión entusiasta de sus esfuerzos y logros era bueno, lo hiciste mejor que la última vez, pero no es difícil mejorar con basura, tendía a dejar a uno bastante débil ante el refuerzo positivo. Además, a todos los hombres les gustaba que les dijeran que eran bonitos. Se volvió hacia el títere de calcetín rojo y blanco con una mata negra de pelo cosida al azar que actualmente descansaba sobre su hombro, y miró conmovedoramente sus ojos abotonados. Oh, títere de ceniza, realmente eres el único que me entiende. Mercurio, ¿ya estás en posición? Preguntó la Cinder Real en su auricular antes de que la marioneta de Cinder pudiera confesar entre lágrimas sus verdaderos sentimientos por él. Esto también, desafortunadamente, lo hizo saltar tan fuerte que la marioneta de ceniza se desprendió de su hombro. Trató de atraparla, pero con una mano ocupada con el maletín y la otra mano agarrada a un peldaño de la escalera, su única opción era tratar de atraparla con su bota. Pero Cinder Puppet era una dama flexible, se deslizó de su prótesis y cayó en la distancia, haciéndose cada vez más pequeña. Marioneta de ceniza. El susurro de Mercury fue tan desconsolado como genuino. Mercurio. Adelante.
Mercury suspiró y se apretó contra la escalera, para poder rodearla con el brazo y tocarse el auricular. Todavía no, subir una escalera con una sola mano lleva mucho tiempo. Te lo haré saber en el momento en que esté en posición. Bueno, date prisa. Cinder resopló, haciéndolo poner los ojos en blanco. Sus siguientes palabras lo alegraron de haberse detenido a hablar, ya que le habrían hecho perder el peldaño. Shiro ha dejado de contenerse. No puedo imaginar que el partido dure mucho más ahora que está disparando espadas. El puto cazador de espadas. Él era el jodido cazador de espadas real. En la carne. Mercury casi no logra tragar el nudo que se le formó en la garganta. Sin, ejem. Jefe, ¿está seguro de que es una buena idea? Mercurio. Quiero decir, es el cazador de espadas. El tipo tiene que irse en algún momento, ¿verdad? ¿No sería mejor esperar hasta que se haya ido? Solo para estar seguro. Mercurio. Es solo que. Quiero decir, vamos. Es el cazador de espadas. ¿De verdad crees que un grupo de niños en edad escolar podrán dar la pelea que necesitamos? No pasará nada, y luego me convertirá en un alfiletero. He visto un video de él clavando un asqueroso desde 100 yardas a través de una rendija de tiro. Y no tuve la oportunidad de Mercurio, dijo Cinder en ese tono de voz que había usado justo antes de incinerar a un Mohawk de Whitefang que la había enojado, interrumpiendo su balbuceo al instante. No te preocupes por lo que Shirou podría hacerte. Piensa en lo que lo haré contigo si me fallas. Ahora deja de holgazanear y ponte en posición. Con eso, Cinder colgó. Mercury cerró los ojos y luchó contra su creciente pánico, sacudió la cabeza y reanudó su ascenso. Los estruendosos vítores de la multitud puntuaron perfectamente la bola de hielo que se instaló firmemente en su estómago. Igual Velvet se agachó. A juzgar por el sonido de una roca al romperse, el crujido de una barrera de sonido rota y la angustiosa sensación del fuerte viento alborotándole el cabello y las orejas primarias, Velvet había estado a menos de un dedo de convertirse en un juego de palabras. Shiro ya había demolido 2 de los 4 biomas en su búsqueda de Velvet y Yatsu, y estaba en camino de aniquilar el tercero. Yatsu y ella continuaron ella sería amable consigo misma y lo llamaría una retirada de combate. Su retirada de combate hacia el bioma de la ciudad. Ciertamente no era así como Velvet había esperado que fuera el partido una vez que Shirou se puso serio. La guerrera fría, tranquila y calculadora que Velvet había visto en el combate contra Pirra no se encontraba por ninguna parte. Shiro atacó con la ferocidad implacable de un animal rabioso, cada ataque tenía una forma horrible, estaba lleno de aperturas, cada golpe lo desequilibraba a veces casi hasta el punto de caerse, pero cada ataque se lanzaba con tal velocidad y poder que ni Velvet ni Yatsu tenía otra opción que continuar retirándose. Al mismo tiempo, no podían retirarse demasiado, porque entonces él simplemente les dispararía una andanada de espadas de eliminación cuadrada, obligándolos a cruzar una delgada línea entre la seguridad relativa y ser golpeados por esa arma monstruosa. La respuesta de Sword Art a la memoria fotográfica de Velvet había sido no usar técnica alguna. Era un poco irónico, Velvet incluso podría haberlo encontrado divertido si no tuviera miedo de lo que esa monstruosidad de piedra podría hacerle si se conectara. Se arriesgó a echar un vistazo a Yatsu, quien asintió resueltamente mientras cruzaban el umbral del bioma de la ciudad. Shiro había cometido un error de particular importancia cuando eligió luchar como una bestia rabiosa sin sentido. Cazadores y cazadoras entrenaban todos los días para combatir bestias rabiosas y sin sentido. Velvet hizo que Anesidora imprimiera otra copia de la lanza roja del cazador de espadas al mismo tiempo que Yatsu se detuvo y consolidó su postura. La espada de piedra de Shiro atravesó la pared de un edificio, pero al hacerlo se ralentizó, no mucho, pero lo suficiente como para que Yatsu inclinara a Fulcrum para recibir el golpe con un gruñido de doloroso esfuerzo, y redirigirlo hacia arriba, lo que permitió a Velvet atacar. Interviene desde la sombra de Yatsu y apuñala su arma brillante en el estómago de Shirou, la punta de la construcción Ardlig Dust rebota en su coraza con una pequeña cascada de chispas.
En el transcurso de los siguientes 30 segundos, Shirou redobló sus ataques frenéticos, y Yatsu y Velvet continuaron retirándose, más y más edificios se redujeron a escombros, y la media capa de Shirou se hizo un poco más andrajosa, su coraza ganó algunos rasguños. Y la capa de su cintura se rasgó, todo gracias a los pocos contraataques que Velvet, apenas, pudo escabullirse cada vez que Yatsu pudo comprarle un minuto de apertura. Eso no quiere decir que esto no le costó a su pareja. Cada uno de los golpes de Shirou fue titánico. Cada uno amenazó con hacer que las rodillas de Yatsu se doblaran debajo de él. Cada ataque que detuvo con éxito tomó una parte de su aura con él. Shirou tropezó y se detuvo en una confusión momentánea, lo que permitió a Velvet y Yatsu así ganar un poco de espacio para respirar y doblar una esquina hacia otra calle. No fue hasta que escuchó el gruñido de dolor de Yatsu, que Velvet consideró que el cazador de espadas podría ser del tipo que se recuperaría lo suficientemente rápido como para cancelar la ventaja de la apariencia de Yatsu. Miró por encima del hombro para ver a su compañero doblado sobre Fulcrum, el arma había sido clavada en el costado de un edificio cuando estaba a punto de doblar la esquina. El mango de su propio Fulcrum todavía estaba apretado con fuerza en su mano. Una pequeña parte de Velvet levantó un puño en señal de triunfo ante la prueba física de que la apariencia del cazador de espadas era de hecho creación de armas en lugar de manipulación dimensional. Había una gran cantidad de foros de CST en los que esperaba afirmar con aire de suficiencia la superioridad de su teoría sobre la idea de que tenía una dimensión de bolsillo llena de armas. El resto de Velvet procedió a tratar de detenerse, sus pies resbalaron mientras trataba de dar la vuelta y apoyar a Yatsu. El Sword Hunter dobló la esquina cuando Yatsu se liberó del obstáculo en su camino y se dio la vuelta. La espada de piedra desapareció cuando el cazador de espadas tomó una postura extraña, dándole la espalda a Yatsu para mirarlo con una mirada imperiosa por encima del hombro, sus manos subiendo para acunar una empuñadura aparentemente invisible cerca de su cabeza. Al instante siguiente, sostenía una hoja curva muy larga y de un solo filo. Como una nodachi pero más larga. Un arma que era la definición misma de un mal partido contra un arma como Fulcrum. Velvet imprimió una copia de Milo Yakuo mientras Yatsu enderezaba los hombros, levantaba su arma y cargaba, derribando a Fulcrum con un golpe por encima de la cabeza que podía partir a un ursa de un solo golpe. De alguna manera, imposible como debería haber sido, Velvet escuchó la suave voz de Shirou sobre el trueno de la multitud. «Listos», entonó. «Tsuba Megaesi». Dio un solo paso adelante hacia la carga de Yatsu, bajando el arma en un corte transversal que cortaría el hombro izquierdo de Yatsu y terminaría en su cadera derecha. El sol destelló en el borde de 3 hojas, un instante después blandió la espada para su derecha mientras terminaba un corte horizontal. Yatsu se derrumbó en el suelo, Fulcrum cayó de los dedos débiles mientras acunaba su cuello, jadeando por aire. Velvet sintió un momento de pánico cuando sonó el zumbador, pero un vistazo rápido al monitor de aura mostró que Yatsu todavía tenía un 2% de su aura. El rugido de la multitud pasando de un rugido ensordecedor a una combinación de fuertes murmullos y abucheos. Shirou bajó la espada a su lado, mirando a los ojos de Velvet mientras se erguía, su postura se relajaba mientras le daba a Yatsu la oportunidad de ponerse de pie, recuperar Fulcrum y salir de la arena. Velvet tragó saliva y preparó sus copias de Milo Yakuo. Tratar de abrirse camino a través de sus movimientos cuando había atacado a Yatsu estaba confundiendo su apariencia y dándole dolor de cabeza. Y ni siquiera Ruby Rose podía moverse lo suficientemente rápido como para confundir a Photographic Memory. ¿Qué fue eso? El cazador de espadas inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado. Una técnica creada por un hombre al que realmente le desagradaban los pájaros. Velvet se burló y empujó hacia adelante. Avanzando justo por debajo de su alcance, trató de provocarlo para que golpeara. Con un arma tan larga como la que estaba usando, a Kouyo le daría la ventaja. Excepto que no reaccionó a ninguna carga fingida, simplemente se quedó allí, en una postura aparentemente relajada. Consideró cambiar su copia de Milo a un rifle y disparar, pero cualquiera que sea el daño que le hizo a su aura, no valdría la pena el tiempo que le llevaría a cambiar su construcción de nuevo. Velvet apretó los dientes y cargó.
Levantó su Akouo un instante antes de que el filo de esa larga espada le clavara el cuello. Ella sonrió, al ver un destello en su lado derecho, se lanzó en un rollo, el borde de su Nodachi acortó su cabello unas pocas pulgadas. Abandonando su copia de Milo, Velvet clavó las puntas de los dedos en el asfalto y se apartó con una mano de él, el borde de la hoja se detuvo a un pelo del suelo, justo donde había estado su cabeza un momento antes. Velvet se puso de pie y sacudió su mano, apartando todo su cuerpo con nada más que sus dedos y un brazo le dolía, pero Shirou lo había hecho parecer tan fácil cuando lo hizo. Velvet comenzó a caminar en un largo círculo alrededor de Shirou, quien no hizo nada más que seguirla con la mirada, sin siquiera dignarse volverse para mirarla, la espada aún sostenía casualmente a su lado. Velvet vaciló, se había apresurado porque cualquier ataque que hiciera con esa arma sería, por necesidad, telegrafiado, pero apenas logró percibir 2 de los 3 ataques de su última carga. La tercera, simplemente había tenido suerte de que le apuntara a la cabeza. Si hubiera apuntado su golpe a su masa central, la habría golpeado antes de que pudiera retirarse. Luchar contra él a corta distancia probablemente no terminaría bien para ella. Vio que su copia de Milo se apagaba, así que giró en su lugar y le arrojó a Akouo. Usando esa distracción, tomó una foto rápida de su espada actual, luego hizo que Anesidora imprimiera una copia de Gumball Shroud. Mientras él apartaba el escudo que se desvanecía, ella sacó la pistola de filo de la vaina del cuchillo de carnicero y le disparó una ráfaga de tiros. Él la esquivó y corrió hacia ella. Velvet retrocedió, cambió la pistola a su configuración de Kusarigama y la arrojó, usando la memoria muscular de Blake para tirar hábilmente de la cinta para guiar el arma para que se precipitara sobre Shirou desde arriba y luego hacia los lados. Lo esquivó a un lado o lo esquivó según fuera necesario, intentando y fallando en cerrar la distancia mientras Velvet trabajaba para mantenerlo en el alcance máximo posible que le permitía su arma. Entre un paso y el siguiente, el Nodachi desaparecía en una ráfaga de motas doradas de luz, y con una cascada de chispas azules sostenía el mango de una larga cadena con lo que parecía ser la cabeza de una masa hueca en su extremo. Empezó a girarlo, el látigo de cadena se retorcía como algo vivo. Velvet hizo girar a Gumball Shroud, pero cada vez que la construcción se acercaba, la cadena lo desviaba con un estallido de chispas. Shirou luego blandió el látigo de cadena y envió la cabeza directamente hacia ella. Velvet se hizo a un lado con bastante facilidad, cambiando su arma copiada a su configuración de pistola. Shirou tiró bruscamente del mango del látigo de cadena, pasando los eslabones del arma a través de su mano, causando que el arma aparentemente se convulsionara en toda su longitud. Velvet acababa de terminar de alinear su tiro cuando una masa abrasadora se estrelló contra su costado y arruinó su puntería, la explosión resultante la arrojó contra la pared más cercana como una muñeca de trapo. Velvet se dio el lujo de toser una vez antes de ponerse de pie y comenzar a correr, dejando atrás su copia desvanecida de Gumball Shroud. Captó una imagen del látigo de cadena cuando se estrelló contra el lugar que había dejado recientemente, un instante después escuchó el crujido de su paso por el aire, seguido casi de inmediato por otra explosión abrasadora y pedazos de pavimento caliente rebotando contra ella. Aura. Velvet se aseguró de zigzaguear en un patrón tan errático como pudo y, a juzgar por las explosiones y el aire caliente que se movía sobre su cuerpo, había tomado la decisión correcta. Se metió en un edificio prefabricado que estaba pintado para parecerse a una tienda y usó el indulto momentáneo para buscar en la memoria de Anesidora una foto de Coco mientras buscaba un acceso al techo. Unos segundos más tarde, se acercó al borde del techo y soltó un torrente de Ardlick Dust con una gianduja brillante. Shirou abandonó el elegante látigo para evadir el ataque, el látigo de cadena desapareció en motas de luz cuando un arco absolutamente titánico apareció en su mano. Velvet frunció el ceño con concentración, intentando y fallando en predecir el patrón de evasión de su oponente. Velvet no tenía acceso a Coco's Semblance, IP, por lo que sus balas de Ardlick Dust no tenían el mismo empuje que las de Coco, pero el absurdo torrente de Ardlick Dust aún dejó una ruina destrozada y picada mientras la corriente de destrucción seguía de cerca los talones de Shirou.
hasta que pateó una pared en una voltereta hacia atrás tirando de la proa con un gemido de metal torturado. Un instante después, con un crujido tan fuerte como una explosión, un misil atravesó la jianduja de Velvet, dejándola sosteniendo un puñado de polvo que se disipaba rápidamente. Bueno, se fueron 50 gravámenes. Velvet colocó otra arma para imprimir y cargó. Los alfanjes blancos y negros del cazador de espadas fueron contrarrestados por una hoja verde de Guandao con una borla roja. Triart por un mazo enorme hecho de piedra negra. Magnild por una lanza con cabeza de bronce. Sharp Retribution por un conjunto de guanteletes y botas que tenían enormes garras afiladas. Rui Van y Jingu Van fueron contrarrestados, entre todas las cosas, por el verdugo de Cardin. Velvet revisó casi todas las armas de las que había tomado una foto, y cada vez tenía una respuesta lista. Cuando Myrtenaster se desvaneció y Velvet imprimió una copia de Crescent Rose, Shiro hizo una pausa. Inclinó un poco la cabeza y extendió la mano. Con una ráfaga de chispas azules, una enorme hoja de cambio mecánico de un solo filo se acomodó en su agarre, luego apoyó la hoja en su hombro y fingió una postura relajada. De alguna manera, a través del rugido de la multitud, Velvet escuchó el chillido de emoción de Ruby Rose. Bueno, pensó Velvet para sí misma mientras inclinaba la espada de Crescent Rose detrás de ella. Eso al menos responde a la pregunta de si puede o no hacer un arma de cambio mecánico. Apretó el gatillo, el retroceso de su construcción no estaba ni cerca de la patada titánica de la cosa real, pero aún así fue suficiente para aumentar su velocidad mientras cargaba. Velvet se lanzó al patrón de ataque favorito de Ruby, y estaba más que un poco horrorizada cuando Shiro evadió cada ataque por un pelo, aparentemente sin esfuerzo. Presionó una palanca, esquivando los ataques de Velvet casi casualmente cuando el mecanismo de relojería de su arma comenzó a hacer clic y zumbar, la espada se alargó y se curvó hasta convertirse en una guadaña malvada que era tan brutal e intimidante como Crescent Rose era moderna y elegante. Tan pronto como terminó la transformación, comenzó a contraatacar, y Velvet estuvo instantáneamente a la defensiva. Cada uno de sus ataques acumulaba impulso, cada uno conducía al siguiente, trabajando para desequilibrarla un poco más. Sus movimientos no eran diferentes a los de Ruby, pero mejores. No más rápidos, pero sí más seguros de sí mismos, más elegantes, más experimentados. Ruby Rose había aprendido a pelear del cazador de espadas. Está bien, pensó Velvet, haciendo todo lo posible por ocultar su sonrisa. Dos pueden jugar a ese juego. Ella comenzó a usar sus propios movimientos contra él, combinando el estilo de lucha de Ruby con el suyo sobre la marcha. El repentino cambio de ritmo lo hizo perder el equilibrio lo suficiente como para que Velvet dictara el flujo de la batalla. Cada nuevo movimiento que usaba para tratar de defenderse de ella se convertía en sus propios ataques. Mientras luchaban, el bioma sufrió. Los autos falsos se hicieron añicos, los letreros de las calles y las luces se derribaron, y más de un edificio se encontró con una nueva entrada improvisada. Velvet la puso toda en la ráfaga. Si le permitía retomar la iniciativa, no sería capaz de empujarlo hasta este punto de nuevo. Continuó retirándose, sus ataques cada vez más cerca de aterrizar un golpe sólido y sin paliativos. Mientras pasaban por el borde del bioma hacia el centro de la arena, Velvet cambió su copia de Crescent Rose a su configuración Warskite y agregó las técnicas que Shiro había usado cuando empuñaba el guandao verde. El cambio repentino una vez más logró tomarlo con la guardia baja. El impacto le arrancó la guadaña de las manos. Cuando el borde de la hoja corrió hacia su barbilla, apenas pudo esquivar el camino, la punta de la brillante Crescent Rose, mordiendo su hombrera derecha. Con una ráfaga de chispas azules, sostenía un simple bastón rojo con puntas de bronce en cada extremo. Mientras Velvet se preparaba para torcer su arma, el bastón brilló y se extendió, su punta se clavó en el suelo lo suficientemente fuerte como para enterrarse en el concreto y Shiro salió disparado lejos de ella, con un sonido a medio camino entre tela rasgada y metal chirriante. Su hombrera permaneció empalado en el arma de Velvet. Velvet hizo ademán de seguirlo, pero varias espadas se estrellaron frente a ella. Un momento después, la maltrecha construcción de Crescent Rose se disolvió.
Lo vio girar para aterrizar perfectamente en la empuñadura de la guadaña, su hoja incrustada casi hasta la mitad en el concreto. Se enderezó, para todo el mundo la imagen de un señor de la guerra mirando a su enemigo, su media capa hecha jirones susurrando en una pequeña brisa. Velvet aprovechó la oportunidad para hojear su tarjeta de memoria y preparó a Nesidora para imprimir otra copia de Crescent Rose. El rugido de la multitud disminuyó cuando Shiro y Velvet se enfrentaron. «Eres bastante buena», Shiro dijo, lo suficientemente alto como para ser escuchado por encima de la multitud. Velvet parpadeó, él acababa de hacerlo, ¿no? Él acababa de darle el mismo elogio que le dio a Pirra Nikos después de su partido. Una pequeña parte de Velvet estaba indignada de que le elogiara de la misma manera que lo haría con alguien después de perder un partido. El resto de Velvet estaba absolutamente extasiada, la cálida sensación que irradiaba de su pecho y su rostro la hacía sentir segura de que se estaba sonrojando como una remolacha, y apenas lograba que le importara. Después de todo, su ídolo personal acababa de elogiarla. «Creo que incluso podrías hacerle pasar un mal rato a mi madre, tal vez incluso un mal rato que yo», dijo despreocupadamente, y el cerebro de Velvet se detuvo con un chirrido. Se sentía hablador. ¿Podría ser que Shiro solo se abriera a las personas que sentía que lo merecían? ¿Fue por eso que nunca respondió a las preguntas de los que salvó? Su madre era mejor luchadora que él. Velvet le dio a su cabeza una pequeña sacudida y, haciendo todo lo posible para reprimir a su fangir interna que chillaba, decidió aprovechar al máximo esta oportunidad de oro. Ella respiró hondo. Igual me pregunto de qué están hablando. Weiss gritó lo suficientemente fuerte como para ser apenas audible entre la multitud. Yang abrió la boca para decir algo obsceno, pero la cerró sin hablar. Tal vez su lucha ha encendido la llama del amor entre ellos. Black respondió con una sonrisa, sacando una línea directamente de uno de los libros obscenos que pensó que escondía. «No, eso no puede ser». Ruby gritó consternada, agitando los brazos. «Velvet no tiene el pelo rojo». Yang se mordió el interior de la mejilla mientras su equipo pinchaba a su hermana pequeña. Haber visto pelear a Shiro todo el día había llevado a casa una verdad dolorosa. Si Yang peleara con él 1 a 1, es posible que ni siquiera sea lo suficientemente buena como para obligarlo a sacar un arma. No pudo evitar preguntarse si esa era la razón por la que Raven lo había elegido a él en vez de a ella. Yang sacudió la cabeza para despejarse. Preguntarse sobre eso no la llevaría a ninguna parte. Por lo que sabía, solo trabajaban juntos, Suemi. Raven había luchado contra él para extraerlo por razones. No había nada que decir que estaban cerca. Sí, probablemente fue solo una relación de trabajo. Yang tendría que elegir el cerebro de Drunklecro en eso. Debería ser bastante fácil. Probablemente estaría enojado porque el maldito cazador de espadas tenía una copia de Arvinger y sabía cómo usarla tan bien como el tío de Yang. Yang vio a Shiro inclinarse ligeramente hacia adelante, manteniendo el equilibrio en el mango de Arvinger como había visto hacer al tío Crow cientos de veces. Su mano izquierda aparentemente se cerró alrededor de un mango invisible justo encima de su cadera izquierda, algo en el gesto era extrañamente familiar. Velvet imprimió otra copia de Crescent Rose, lo que provocó que Ruby comenzara a apretar. Shiro descansó su mano derecha un poco debajo de su izquierda, y con un destello azul estaba sosteniendo el mango de Omen, una katana Blade Gravity Dust apareció en la empuñadura. Hizo un ataque rápido, la espada bañó toda la arena con un brillo púrpura y Velvet pareció tener problemas para ponerse de pie, sus orejas de conejo se plegaron con fuerza contra su cabeza y apuntaron hacia el suelo. Shiro realizó el movimiento para envainar la hoja de polvo ahora mucho más corta y salió de Arvinger. Corrió hacia adelante, su cuerpo encorvado de la misma manera que Mama había corrido cuando lo atacó. La cuchilla Gravity Dust desapareció, reemplazada por una cuchilla Ice Dust, rápidamente dibujó la cuchilla en un doble corte que Yang reconoció como en gran parte el mismo que Mama usó para atacar a Shiro en el tren.
La hoja, que brillaba con la señal reveladora de que se estaba pasando demasiado aura a través de Dust, hizo que apareciera un corredor de hielo a la altura de la cintura a cada lado de Velvet, que todavía estaba siendo agobiada por el aumento de la gravedad. Shirou devolvió la hoja de polvo de hielo de un cuarto de longitud a la posición envainada, la hoja desapareció y fue reemplazada por una hoja de polvo de fuego. Velvet, incapaz de retirarse más rápido de lo que Shirou podía correr y con sus movimientos severamente limitados, giró a Crescent Rose tal como lo hizo Ruby antes de golpear el suelo con la punta de la hoja y disparar. Las espadas aparecieron en el aire entre ella y su oponente e interceptaron todo de sus disparos mientras Shirou cerraba la distancia entre ellos. En el momento en que Shirou estuvo dentro del alcance, sacó su espada y la derribó con un golpe por encima de la cabeza con las dos manos. Velvet levantó su copia de Crescent Rose para bloquear un movimiento que Jan había visto de Ruby. En el momento en que la hoja de su oponente se trababa en el eje de la guadaña, apretaba el gatillo y clavaba la hoja en su costado. La espada Firedus de Shirou se encendió con un rugido que ahogó a la multitud, una luz blanca cegadora bañó toda la arena con un calor que hizo que sus escudos se encendieran e hizo que los ojos de Jan se llenaran de lágrimas. La próxima vez que estuvo lo suficientemente oscuro como para ver, Velvet estaba acurrucada en el suelo retorciéndose de dolor, Shirou de pie sobre ella mientras golpeaba a Omen, un pequeño trozo rojo aterrizó en el hielo a la altura de la cintura y provocó que un gran trozo de él apareciera. Vapor. Él envainó el mango de Omen, y desapareció en una bocanada de oro. Tardíamente, sonó el timbre que marcaba la eliminación de Velvet. Asombroso, dijo la voz del señor Oblet por los altavoces. Y el poderoso Sword Hunter termina el partido con una muestra de poder y de control de Dust Aura realmente impresionante. Pord respondió algo, probablemente algo estúpido sobre las coles. Yang no podía escuchar, sus oídos zumbaban y su mundo se oscurecía. Su respiración se convirtió en jadeos rápidos, el único sonido que podía escuchar más allá del zumbido en sus oídos era el trueno de su corazón martillando mientras aceleraba en su pecho. Shirou había usado los ataques de Raven, estaba segura de eso. Claro, aparentemente había dominado casi todas las armas, incluyendo, entre todas las cosas, un látigo de cadena. Pero Shirou había usado el arma de mamá, Omen. Raven Branwen le había enseñado a Shirou a pelear. Raven Branwen había abandonado a Jan y le había enseñado a Shirou cómo peleaba, le había enseñado a Shirou cómo peleaba Crow. Shirou era mayor que Jan, ¿podría ser que Raven lo había tenido primero? No, Crow le habría dicho, ella había obtenido suficientes respuestas de él para saber que él habría derramado ese dato en particular. Las manos de Jan se cerraron en puños con tanta fuerza que le dolían las manos. La madre perra de Jan había abandonado su propia carne y sangre para criar a ese bastardo. Su mamá había decidido que Jan no era lo suficientemente bueno para ella, así que fue y recogió un maldito idiota espada y lo crió como si fuera suyo. Era por eso que la había salvado a ella y a Ruby. Porque era culpable. Porque sabía que le había quitado a la mamá de Jan. Jan cerró los ojos y se concentró en su respiración, en tomar respiraciones lentas y profundas. No sería bueno que su semblanza se encendiera y preocupara a Ruby. Lentamente, obligó a sus manos a aflojarse, sus dedos dolían por la fuerza con la que los había agarrado. Cuando el trueno en sus oídos se desvaneció, pudo escuchar lo que decían los locutores nuevamente, su visión se aclaró para ver a Shirou parado relajado en el centro de la arena, con las manos vacías en la misma postura que había usado todo el día. A la espera de su próximo retador. Jan decidió en ese mismo momento que iba a romperle la mandíbula. Se probaría a sí misma ella que Jan era mejor, que tomó la maldita elección equivocada. Sí, caballeros. La voz de Oleg reverberó a través del coliseo y le dio a Jan algo en que concentrarse además de sus propias reflexiones oscuras. El enigmático Sword Hunter ha completado un combate verdaderamente asombroso. Ciertamente. Puerto comentado. Y en una sola tarde. Una exhibición absolutamente maravillosa de destreza marcial. Mostrándonos todo eso, los escudos de la arena parpadearon y cayeron con un gemido sordo y el hombro derecho de Shirou explotó en una lluvia de color rojo.
Se dio la vuelta, sus manos se cerraron alrededor de las empuñaduras de las armas que aún no estaban allí cuando su cabeza se echó hacia atrás. Se derrumbó en el suelo como una marioneta con los hilos cortados, una mancha roja se extendía debajo de él. Todo el coliseo se quedó en silencio, antes de que un alto, lamentable y lúgubre gemido sonara junto a Jan. Se dio la vuelta y vio a Ruby, con los ojos muy abiertos, las lágrimas ya caían de ellos mientras hacía un sonido que Jan esperaba no escuchar nunca de su hermana pequeña. El mismo sonido que hizo Tae-Jan cuando aceptó que Summer Rose nunca volvería a casa. El gemido de Ruby actuó como un catalizador, la multitud reaccionó, el miedo y la ira casi se podían saborear en el aire mientras las pantallas en la parte superior de la arena parpadeaban. Diría que lo siento, ronroneó una voz suave y ahumada a través de los altavoces de la arena, pero todos tenían que saber que su héroe era solo un hombre. Cuando la voz del altavoz soltó una risita ronca, Ruby desapareció en un estallido de pétalos de rosa, y un instante después se desató el infierno. Igual ninguno de ustedes me da una mierda sobre Shirou usando el Tsuba Mega Esi. El hijo de puta puede usar Ninelibes, hasta cierto punto, y la técnica nunca se usó con la espada y el hacha. Si quieres quejarte de alguien, quéjate de que Nasu sea Nasu. Felicitaciones a cualquiera que pueda nombrar todos los cameos de armas. 8D.